¿no? Veo que todos están entendiendo la dinámica de este tema de informes. Lo recomendable quizás para algunos, de pronto como enfatizar esa parte más al detalle en las escalas, eso sí es recomendable para algunos. De manera general, este ejercicio, digamos que es un poco sencillo, pero también quiero que sea como un ejercicio de autoevaluación. ¿Qué les falta? Evalúen sus términos, qué consideren que les puede faltar. Como ustedes me decían también, esa dinámica entre relacionar escalas es muy importante porque tengan en cuenta, y ya hablando del tema de informe, en el informe recuerden que no solo va a ir una prueba. Por un candidato tenemos una prueba, una entrevista. Usualmente lo que yo les venía hablando, recomendable no solo aplicar una prueba, sino aplicar dos, tres y en algunos casos cuatro pruebas. Entonces ya tenemos la información de cuatro pruebas o de tres pruebas que hay que consolidar. Efectivamente, lo que ustedes tienen es razón. El puntaje, si solo nos basamos en los puntajes del CPS, pues es mayor con posibilidades de contratar a Diana en temas, por ejemplo, como hay un mejor autoconcepto, como por ejemplo este factor de aquí o esta parte que ustedes ven acá, pues no está tan baja, es decir, la dominancia, el autocontrol, la sociabilidad, el ajuste social, lo cual va a ser importante. Acá también encontramos súper bajo, la inteligencia social. Esta persona va a dirigir equipos, va a dirigir grupos y eso va a afectar de por sí todas sus actividades. El liderazgo, si ustedes se dan cuenta, acá en Evelyn está muy bajo, realmente está en un puntaje de 9. Acá, por ejemplo, el liderazgo está en 76, es decir, está más alto en este caso. Ahora quiero que se imaginen ustedes que este perfil está similar, es decir, un perfil muy parecido, y ahorita yo les voy a pasar otras pruebas de dos perfiles muy paralelos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos perfiles muy paralelos o si los dos puntajes tienen hacia la alta? Esta parte de aquí a ustedes les va a salvar, que es las escalas de validez. Entonces, recuerden que hacía referencia a las escalas de validez. Chicos, aquí hacía referencia, por ejemplo, a la escala de control, que las dos candidatas la tienen baja. ¿Qué se acuerdan de esa escala? La fiabilidad de las respuestas, Y en ese ¿sí? orden de ideas, puntajes bajos, ¿qué significa? Cuando son puntajes bajos, ahí pues que hay una dudosa sinceridad de las respuestas de las personas. Porque miren que acá las dos tienen ese puntaje de 12. Entonces yo les diría, por ese puntaje la prueba queda anulada. Si somos muy académicos, la respuesta es sí, ¿bien? Pero de mi experiencia les digo, no sé, o sea, si una de las tres escalas está baja, hay que revisarla. ¿Por qué? Diferente en el caso de Meli, que todo está hacia la baja, ¿bien? Entonces, Es que sí, eso iba a decir porque arriba el nivel de sinceridad de Diana es más alto, claro, por ejemplo. entonces esto es muy común que les vaya a pasar en la parte práctica. Les va a llegar candidatos, por ejemplo, que todo esté a la baja, que hay que revisar. Ahí es donde ustedes tienen que decir, oiga, ¿qué otra prueba yo manejo para poder hacer como una mayor integración? Oiga, ¿cómo le fue la entrevista a esta persona? Entonces, por ejemplo, si encontramos estos resultados y ustedes encuentran que la entrevista es apática, no participa, es resistente a la prueba, pues es fácilmente descartable, ¿bien? Pero si que nos llega a pasar el ejercicio, que tenemos una persona muy participativa, muy colaboradora, tuvimos una muy buena entrevista y tenemos estos puntajes acá, pues nos va a dar dolor de cabeza, ¿bien? Pero, bueno, insisto, recuerden, no solo aplicar una prueba, apliquen varias, ¿bien? Les doy un ejemplo, para un cargo de un coordinador podemos estar gastando entre 90 a 120 minutos en pruebas y él está todavía muy bien. Obviamente que la idea no es aplicar pruebas un viernes 4 de la tarde con pleno festivo, quincena y partido de Colombia. Es la gente no les va a colaborar de esa manera. Pero si ustedes lo citan lunes 6:30 de la mañana para estar arrancando a las 7, la gente les va a hacer las pruebas muy rápidas, muy dinámicas y demás. Acá, por ejemplo, lo que ustedes decían es cierto, los dos presentan esa dudosa fiabilidad, pero como también Jorge nos comentaba ahorita, la sinceridad y la fiabilidad social de Diana es un poco mejor. Si entramos a revisar acá, miren esos puntajes tan bajos. Quizás si este perfil fuese de pronto para un cargo más auxiliar, puede ser más viable, pero para el caso de un coordinador, pues esperamos que los puntajes tengan más hacia la media o con tendencia a la alta. Recuerden, no todos los puntajes vamos a encontrarlos con promedio, como es en este caso,
Bien, ni todos los puntajes van a estar a la alta. Siempre es muy común que a veces la gente, o hasta nosotros mismos, podamos presentar, por ejemplo, una dominancia en baja, pero en la justificación de la entrevista o en las otras pruebas, ¿qué dice los resultados, qué aparece en la entrevista y demás? ¿Hasta acá queda clara esa parte, chicos? Sí, señor. Sí, Señor. profe. Ok. Profe, pero en ese Sí. caso, pues aún yo sí tengo ciertas dudas, porque por ejemplo, con el control de la prueba como tal, o sea, son resultados muy similares, Sí. pero supongamos de que en el caso de Diana, la parte de la sinceridad hubiera apuntado exactamente lo mismo que en el de Evelyn, pero el de la deseabilidad social se hubiera mantenido en ese nivel. O sea, me explico, Sí. ¿Tú te refieres a dos escalas de sinceridad y escala de control, las dos personas hacia la baja? La sí, única pero diferencia sería deseabilidad social, ¿correcto? es correcto, sí, profe, sí. En ese caso, ¿usted qué nos recomienda? ¿Realmente es bueno o es algo muy, muy malo? Pues piénsalo que si tenemos, esta persona no le importa, ella se va a mostrar tal cual como es decir, una persona que puede ser apática o puede estar resistente o estar pasando por un proceso personal, puede ser ella estar dispersa y demás, ¿vale? Eso nos está diciendo la prueba. En el caso de Diana, puede ser igual, apática, puede ser dispersa, pero al menos en la presentación de tus resultados, ella intentó darte una mejor apariencia de por sí. ¿Vale? Entonces piénsalo en una balanza. En un lado tienes una persona apática que se está Sí. mostrando tal cual como es, y en otro lado tienes una persona que es apática, pero al menos en su parte laboral está mostrándose un poco mejor en su forma de comportarse con los demás. Ok, ok, ¿Vale? listo. Y ese es un panorama que te acabo de plantear, pero no te va a pasar muchísimo. Hay veces que, por ejemplo, uno no hace buen rapport, o la población no ayuda, o los candidatos que te quedaron pueden ser muy buenos en temas laborales, pero las relaciones sociales son muy bajas. Entonces, son candidatos donde, por ejemplo, a veces, al ser tan específicos, trabajos en solitario, ellos a veces esa parte social no se les facilita. Te doy un ejemplo. Esta semana estuvimos terminando un proceso de ingenieros de sistemas con unos conocimientos específicos. De manera general, eran un perfil muy particular porque todos tienden a tener experiencia en trabajos en solitario. Entonces, la parte social, la espontaneidad son muy tranquilos, muy pasivos, pero había uno que presentaba una mejor actitud. Entonces, aunque no todos sean apáticos, el que tiene mejor actitud me va a servir mejor que ese apático completamente. ¿Sí te queda más esa Ok. parte? Sí, profe, sí, realmente sí. Incluso me ayudó a ver la situación de una forma diferente, Claro. porque, sí, profe, tranquilo. Igualmente lo que toca, por ejemplo, eso, créeme, te va a pasar, por ejemplo, candidatos donde los dos son muy competitivos o candidatos donde los dos son apáticos, candidatos. Ahora, una cosa que puede pasar, y te lo digo porque alguna vez nos pasó con un capacitador que entrenamos nosotros, y fue que todos los procesos la gente le salía resultados de apatía. Entonces ya no fue solo un proceso, sino fueron varios procesos que le encargamos que le salía apatía baja. Entonces ya dice, oiga, puede que esté fallando, es la reclutadora. Y efectivamente, ella le faltaba un poco de entrenamiento, tuvimos que hacer unos acompañamientos para afianzarla mucho más en el tema de la entrevista. 2, 3 meses después del acompañamiento, pues ya los resultados cambiaron, pero era un error de parte de ella, lo que yo les vengo diciendo antes. La entrevista juega un papel en 2 vías. Ahora, si ustedes van a manejar entrevistas virtuales, que hay muchas empresas que a pesar de los levantamientos de pandemia se gustaron con este modelo, les ha gustado, pues bueno, el movimiento, el jugar con la cámara, el ver a la persona, eso fue un papel importante para nosotros en reclutamiento. ¿Hasta acá queda alguna pregunta de alguno del tema, de lo que hemos hablado hasta el momento? No, profe, para mí todo claro. Yo hago es un comentario, de pronto se quedaron con las entrevistas virtuales también como para mirar esa habilidad en manejo de lo digital, ¿no? Y Sí, más si es un trabajo que va a ser, digamos, desde casa, va a ser trabajo en casa, pues también evalúan de una vez cómo están esas habilidades en todos esos aspectos. y igualmente te complemento en parte, Viviana, y es que algunas empresas han dado cuenta que pues tener trabajadores en casa me reduce gastos. O sea, me ahorro un puesto de trabajo,
me ahorro, por ejemplo, los gastos energéticos o productivos del trabajador en la empresa. Entonces, hay cargos donde yo los puedo tener en casa y de cierta manera. Ahora, para nosotros en recursos humanos hay debates todavía muy grandes y es hasta dónde nosotros llega el bienestar, hasta dónde de por sí llega, por ejemplo, la protección de ADN. Todavía hay empresas, no te digo que todas, que ya están empezando a ser muy regularizadas en todas partes, están haciendo protocolos, como hay otras empresas que solo están aprovechándose de la parte económica. Entonces, la idea es cómo llegar a balancear entre lo económico, si la empresa quiere dejar a ese trabajador en casa, como también ver las ventajas de tener trabajador en presencial. O sea, es súper debatible, pero después de pandemia y todo lo que hemos vivido, te atrevo a decir que, por ejemplo, de 10 empresas que tenemos nosotros como clientes, un dato general, más o menos un 30%, un 40% les gustó mucho la movilidad de trabajo en casa, pero eso también implica unos restos para nosotros en recursos humanos, cómo monitoreamos, cómo vemos los indicadores de la persona, porque los que son, tienen, digamos que los que son padres de familia tienen diferentes roles, entonces eso es importante valorar en esos casos, pero también hay unos beneficios de bienestar laboral que juegan muy importante para ese caso. Los que viven en ciudad se han dado cuenta que la movilidad en ciudad es completamente diferente a vivir en una zona, un municipio o zonas urbanas que podamos estar.